Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a el segundo café tutorial de ejecución, control y cierre, que está presidido por la profesora Claudia Paipa. Muchas gracias a todos por su espera. Eh, Profe, ¿me puedes ayudar con otras? Con las otras. Bueno, creo que ya todos conocemos pues también a nuestra docente Claudia. Ella es magíster ejecutiva en administración de empresas, especialista en gerencia de proyectos, es ingeniera de sistemas, tiene experiencia en evaluación y gestión de proyectos de desarrollo e implementación de software, ERP, CRM y BI, también uso de metodologías predictivas y ágiles. Ella también en el diseño e implementación de oficinas de proyectos y mesas de ayuda, gestión de riesgos y arquitectura empresarial. También es profesional con habilidades de liderazgo, adaptación al cambio, aprendizaje continuo, planeación, orientación al resultado, interacción con la cultura y interacción con la cultura extranjera. Bueno, ya vamos a dar inicio con las preguntas que ustedes nos enviaron a través del formulario de preguntas. Vamos a darle prioridad a las preguntas que tengamos, que nos llegaron al formulario directamente. Si nos queda un espacio durante esta hora y si tienen dudas, las podemos hacer al final de la sesión. Al final de la sesión también les vamos a estar enviando un formulario de preguntas acerca de la sesión, el cual es muy importante para nosotros, para temas de retroalimentación y para poder mejorar estos espacios. Entonces, la primera pregunta nos la hace Felipe Alejandro Pedraza del grupo 2B y nos dice, aunque el dashboard no es estandarizado, ya que es algo cambiante entre el proyecto y el interesado que lo solicita, basado en tu experiencia, ¿has logrado encontrar algo que siempre se repite o una plantilla de modelo con el cual te guíes? Bueno, gracias. Ay, se me olvidó tu nombre, ¿lo recuerdas? Angie. Angie, gracias. Primero que todo, y antes de responder las preguntas, pues quiero darles a todos la bienvenida. Bueno, bienvenidos a este café tutorial. Básicamente la idea y el propósito de estar hoy aquí es poder contestar de manera que realmente podamos dar respuesta a esas preguntas que ustedes enviaron. Entonces, igual después de que conteste cada pregunta, pues le preguntaré, no sé si está Felipe ya conectado a nuestra sesión para saber si quedó clara la respuesta o no. Bueno, frente a la pregunta que nos hace Felipe, pues el tema de dashboard o tableros de control es un poco alineado o más bien muy alineado con los requisitos del cliente. Lo que pasa es que yo no puedo decirles, hay un tablero que definitivamente les funcione porque esto depende a quién va orientado el tablero. Si uno mira la organización del proyecto desde diferentes puntos de vista, uno puede ver que hay información que va específicamente a las personas que están desarrollando el proyecto, o sea, aquellos que están haciendo los entregables, las actividades del proyecto y están realizando el producto entregable. Hay información que va un poco a los líderes de cada uno de los entregables. Yo generalmente siempre voy a asociar el proyecto a la AWS, entonces ustedes, como bien lo hicieron, experimentaron, el primer nivel está enfocado generalmente a entregables del proyecto, entonces esos entregables generalmente tienen un líder y ese líder debe ser alguien que conozca técnicamente sobre el desarrollo de ese entregable. Entonces, ese es el líder que, como su nombre lo indica, lidera el desarrollo de los paquetes de trabajo asociados a ese entregable. Y obviamente, pues está la parte del sponsor o la parte de la alta administración o de una junta directiva que puede existir. Esto lo da el análisis de interesados. Entonces, digamos que poder decir que hay un tablero que nos funcione para cualquier tipo de organización, para cualquier tipo de proyecto, no, hay que hacer un análisis de esos requerimientos de información y a qué nivel va. Yo puedo tener un tablero a nivel, por ejemplo, de esa parte, por decirlo así, operativa, que son los que están desarrollando las actividades. Yo puedo tener un tablero enfocado a ellos, puedo tener un tablero también enfocado a la parte que lidera y puedo tener un tablero enfocado a la parte que es el sponsor o una junta directiva o un comité que tome decisiones. Entonces, poder decir algo, digamos que sea transversal a todo, podría ser los indicadores de valor ganado, pero ahí va, digamos, un poco la dificultad, saber si las personas que están revisando esa información entienden las técnicas de valor ganado, porque yo he tenido proyectos donde el CEO de la organización pues no entiende que es un tema de valor ganado, no entiende que es un CPI, si yo los pongo así como, el CPI es 0,8, él no va a entender eso, tengo que
traducirlo de pronto a su vocabulario, a su jerga. También he tenido proyectos donde hay muchos expertos en gerencia de proyectos y hablar del CPI, el SPI es normal en nuestra jerga. Entonces, como tratar de decir, hay algo transversal a todos los tableros, pues probablemente lo podemos decir en términos de que todo el mundo quiere saber cómo está el proyecto el día de hoy, por lo menos en avance, y algunos sin costo. Y digo algunos sin costo porque es que eso depende también de cómo esté contratado el proyecto. Si el proyecto es a costo fijo, pues ustedes saben, al sponsor no le interesa si estamos gastando más o estamos gastando menos, porque a él simplemente nos va a pagar lo que al final le dijimos que iba a valer el proyecto de acuerdo a nuestra planeación. Yo diría que para contestar la pregunta, algo que sí nos atañe a todos los niveles, tanto los que están desarrollando y haciendo las actividades como los que lideran y como los que están sponsoreando el proyecto, es el SPI, pero no necesariamente en términos de CPI. Sabemos que el CPI mide el índice de desempeño del avance del cronograma y a todo el mundo le interesa cómo vamos, ¿cierto? Ah, vamos al 80, vamos al 90, vamos al 50. A todo el mundo le interesa eso. Ese sería como el indicador realmente que podría ser transversal en un tablero de indicadores. Sin embargo, insisto, y como lo dije en clase, el tema del tablero de indicadores es que nos toca hacer un levantamiento de los requerimientos de ese tablero desde la parte de la planeación en el tema específico del levantamiento de requerimientos, no solo asociado al levantamiento de requerimientos de productos, sino al requerimiento de proyectos. Y en términos de requerimiento de proyecto, pues involucra los informes. Oiga, ¿usted cómo quiere? ¿Quiere un tablero? Y ahí a veces hay que explicar qué es un tablero porque pues esto hasta ahora está cogiendo mucha fuerza. Pueden llegar a organizaciones donde les exijan un tablero porque ya lo conocen o les digan qué es eso, ¿sí? Entonces ahí nos toca mirar mucho también en el análisis de interesados. Pero en todo caso, digamos, para contestar la pregunta, hay dos cosas importantes que yo les recomendaría. Lo primero es de acuerdo al análisis de sus interesados, ¿qué les podrían ofrecer en términos de que ellos puedan entender la información que se va a presentar en el tablero? Y eso requiere un levantamiento de requerimientos. A veces hay que explicar hasta qué es un tablero. Y dos, creo que el indicador transversal para todos que nos interesa saber es cómo va el avance del proyecto, no necesariamente en un tecnicismo como SPI, porque puede ser que todo el mundo no lo entienda, pero sí cómo vamos en un avance. Lo que sí les recomiendo y que es un tema crítico e importante es no solamente decir que vamos al 60, porque pues sí, eso nos da un dato, pero no nos da un contexto o una información. Es poder decir, vamos al 60, del 60 que deberíamos ir. Entonces eso ya nos da una información de saber que, oiga, estamos de acuerdo a lo que está planeado. O vamos al 60 del 50 que deberíamos ir. Ah, vamos adelantados. O no, vamos al 60 del 80. Oiga, vamos atrasados. Entonces creo que el indicador de avance del proyecto conocido como SPI es uno de los indicadores transversales. Otra cosa que les gusta mucho a los interesados en este tema de tableros es saber cómo va el avance de los entregables, o sea, qué entregable ya se finalizó, cómo va el avance de cada uno de los entregables. Generalmente, si yo les dijera cuáles son los elementos transversales a cada tablero, el avance, ¿sí? A veces más que el costo, porque generalmente los costos pues están asociados a costos fijos. Entonces, por eso a los sponsors no les interesa mucho el costo porque ya saben qué es lo que van a pagar, ¿sí? Les interesa más saber si vamos a cumplir, ¿de acuerdo? Y hay algunos, dependiendo de la organización, que están muy interesados en las métricas de calidad, dependiendo de cómo hayamos definido esas métricas y cómo esas métricas impacten en el producto. Pero transversal, a todo mundo le interesa saber cuál es el avance del proyecto. Eso es lo que yo podría contestar referente a la pregunta de Felipe. No sé si Felipe ya está unido con nosotros. De pronto, Angie, o podemos Sí, preguntar Felipe está acá. si contestamos a su pregunta o tiene algo adicional que quiera aportarnos o quiera conocer. Felipe, ¿sí te quedó clara la respuesta de la profesora? Bueno, pues ahí está, pero no nos ha contestado. Bueno, si quieres, pues podemos seguir y si Felipe tiene inquietudes, pues le damos luego la palabra. Exacto. Bueno, la siguiente pregunta la hace Alejandro Barahona del grupo 2A. Nos pregunta, al realizar el análisis de valor ganado, si encuentro que voy según lo planeado en tiempo, un SPI igual a 1, y encuentro un ahorro en el CPI mayor a 1, ¿qué determina lo que yo haga con ese ahorro? ¿De quién depende? ¿Debería estar estipulado en el plan de costos qué hacer con los ahorros? Ok, excelente pregunta, Alejandro. Pues aquí hay como varias cosas. Y lo primero es que acuérdense que ustedes allá en el Project Charter, hay algo muy importante el Project Charter y no es solamente que empodera al gerente de proyecto, sino que le da un nivel de autonomía.
Entonces, no es solamente nombrar al gerente, el gerente va a ser Claudia Paipa, sino qué autonomía va a tener él sobre ciertas decisiones del proyecto. Por eso es tan importante el Project Charter, ¿sí? Entonces, ahí en ese Project Charter nosotros empoderamos como sponsor al gerente de proyecto para tomar decisiones. Entonces, allá es cuando decimos, oiga, si tenemos unos ahorros o unas tolerancias entre el 5%, ¿cierto? Pues el gerente de proyecto va a tener la autonomía de tomar decisiones. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nos quedamos cortos en esa autonomía porque decimos una diferencia del 5%. Eso quiere decir que haya un sobrecosto, pero nunca pensamos en los ahorros. Entonces, sí es importante, y es mi recomendación, que en esa autonomía que le damos al gerente del proyecto, allá en el Project Charter, seamos tan claros con el sponsor para determinar por si tenemos indicadores positivos en términos de ahorros o avances y en términos negativos por si estamos atrasados o estamos teniendo desviaciones en el presupuesto. Hay que darle, generalmente mi recomendación, darle autonomía hacia abajo en indicadores negativos y hacia arriba en indicadores positivos, de manera que el gerente de proyecto pueda ser tan autónomo como queramos. ¿Qué pasa y de acuerdo a la pregunta que me está haciendo Alejandro? Pues a ver, si yo en el Project Charter no le di autonomía de qué hacer con los ahorros, pues va a tener que mirar específicamente, el gerente de proyecto va a depender de alguien para tomar esa decisión, qué hacer con los ahorros. ¿De quién es ese alguien? Depende de cómo se haya contratado el proyecto. Si es a costo fijo, ¿cierto? Cuando yo hablo de costo fijo es que nosotros hemos hecho una planeación y ya le dijimos al sponsor que ese alcance que él determinó, que levantamos y que determinamos o que él nos entregó y nosotros validamos, para llevar a cabo ese alcance necesitamos tanto dinero y eso lo hacemos a través de la planeación y específicamente a través de la planeación del presupuesto, o sea, incluyendo la reserva de contingencia y la reserva de gestión. Entonces, el sponsor, por eso es tan importante como hacer el cierre de la planeación, hace una aceptación de esa planeación y dice, perfecto, costo fijo, usted me dice que este alcance cuesta, vamos a hablar solamente de costo, cuesta X dinero. Y con esa firma o esa formalización, firma, correo, lo que sea, el sponsor está dando su aval a que eso es lo que finalmente va a invertir en el proyecto. Entonces, en ese sentido, toda la responsabilidad o el riesgo cae sobre el gerente de proyecto, su equipo, en razón de que ellos tienen que gestionar el proyecto de manera que se dé específicamente ese valor. Si usted como gerente de proyecto logra hacerlo a menos costo porque aprovechó la tasa representativa del cambio, porque aprovechó una promoción en los materiales, porque su estimación fue muy holgada y las horas que estimó fueron menos, o de lo contrario, fueron más caros los recursos, etcétera, etcétera, pues usted como gerente de proyecto es el que está asumiendo el riesgo y al final, si yo no cambio el alcance, el sponsor va a pagar lo que acordamos. Entonces, en ese sentido, la autonomía la tendría el gerente de proyecto o el jefe del gerente de proyecto en este caso, ¿sí? Básicamente es el que tiene la autonomía para decir, oiga, sí, yo como gerente tendría que validar con esa persona que es la responsable del presupuesto si yo no lo soy, para determinar si puedo hacer con el ahorro, por ejemplo, un crashing, ¿cierto? O puedo hacer otras cosas adicionales con ese costo que está sobrando o con ese ahorro que estamos haciendo. Eso se puede convertir en un contrato de costo fijo en una utilidad, puede sumar a la utilidad, ¿cierto? Pero si estamos hablando de un costo variable, por ejemplo, pues ahí es diferente el comportamiento, porque ahí sí tendría el costo variable, acuérdense que depende específicamente lo que yo invierta en el proyecto, depende específicamente de lo que realmente haya costado la mano de obra y los recursos diferentes a mano de obra para poder llevar a cabo el proyecto. Y en el costo variable, pues lo que significa es que el sponsor va a pagar precisamente lo que realmente consumimos, obviamente más un fee, si yo soy un tercero, ¿cierto? Entonces, en ese ese tipo de contratos, pues tendré que ir a un comité o a una junta o a una reunión donde ellos determinen qué puedo hacer con esos ahorros, incluso para hacer crash, ¿sí? Em, en otro sentido, también hay que ver en qué tipo de organización estoy y cómo estoy actuando. O sea, si yo soy un gerente de proyecto que soy contratado por una organización como gerente de proyecto, o sea, yo soy de la nómina de la empresa X, pues generalmente es mucho más sencillo porque yo voy a mi jefe y a la junta y ellos son los que determinan qué puedo hacer con estos ahorros, a no ser que me hayan dado una autorización o una autonomía en el Project Charter, insisto, ¿sí? Entonces,
como que depende, en este tema de la gerencia depende mucho el tipo de contrato, cómo estás contratado, si eres parte de la organización o eres un tercero, ¿sí? Y cambia el escenario y las decisiones dependiendo de esas condiciones que acabo de decir. Entonces, en resumen, si yo soy un tercero que me contrataron ustedes como una empresa que les va a gerenciar el proyecto y es a costo fijo, pues yo soy autónoma en tomar las decisiones de qué hago con ese ahorro, porque yo puedo decir, ah, no, pues puedo hacer el ahorro para implementar un crashing porque estoy atrasado en razón a que mi equipo de trabajo ha fallado, la calidad ha fallado, pero pues también puede ser que no asuma esos sobrecostos con mi ahorro porque los sobrecostos vienen como causa y consecuencia de las acciones del sponsor. También hay que hacer un análisis de dónde vienen específicamente esos ahorros y esos atrasos, ¿sí? Pero por el contrario, si soy contratado también como costo variable, pues tendré que, los dineros que me reembolse el sponsor están asociados específicamente con, para hacerlo más sencillo, con las facturas y las evidencias y los soportes que determinen cómo fue ese ahorro y generalmente ahí no, realmente no hay un, bueno, sí hay un ahorro, pero generalmente el ahorro no se ve para el proyecto porque el sponsor simplemente va a girar lo que realmente consumimos, no lo que estaba planeado. Yo en otro sentido, pues si no soy un tercero, si no soy parte de la organización, me contrató la PMO como gerente de proyectos, soy de nómina de la organización, pues también generalmente es un poco más fácil, pero pues ahí los ahorros, quien determinará qué se hace con los ahorros es el sponsor como tal. Si yo soy gerente y le digo, venga, es que estamos ahorrando, pero tenemos un atraso y queremos hacer un crashing, pues seguramente dependeré de la junta directiva o del sponsor sí no me han dado la autonomía en el Project Charter, pero si me la dieron en el Project Charter, pues yo pues generalmente con esa autonomía puedo tomar esas decisiones hasta el límite donde me dieron esa autonomía a través del Project Charter. No sé si eso conteste la pregunta de Alejandro, no sé si Alejandro está. No, profe, Alejandro no está, hoy no pudo participar. Vale, Entonces, pero pues creo que sí responde la es que pregunta. chicos, gerentes, perdón. Aquí depende mucho y es lo que yo quiero dejarles es como el contexto del proyecto. O sea, esto como que no es una receta de cocina que yo Ujú. aplico como siguiendo unos pasos para que al final obtenga un pan o una torta. No, aquí realmente yo tengo que mirar factores ambientales, básicamente, y activos de procesos de la organización. Por eso esas dos cosas son tan importantes. ¿Sí? Tengo que hacer análisis de interesados, ver mi posición, si estoy dentro o fuera de la organización, si es incluso, si es una organización tipo matricial, si es tipo una organización de proyectizado, si es mixta, todo eso influye, eso es lo que llamamos factores organizacionales. Y Ujú. obviamente la gestión con los interesados, ¿sí? El tipo de contratación es clave, clavísimo, clave, ¿sí? El tipo de contratación que yo tengo como proyecto frente a un sponsor, o sea, me llamaron, ¿cierto? Y me dijeron, tenemos este proyecto y queremos que unos expertos vengan y nos gerencien y hacemos un contrato, ¿qué tipo de contrato tenemos? O no, usted es contratado por nómina y pues hace un rol dentro de la organización como cualquier otro, le pagamos su nómina, pero está supeditado y eso generalmente le pone a ustedes unas restricciones sobre sus decisiones. Por eso el Project Charter es tan importante porque en cualquier escenario de los que acabo de mencionar, el Project Charter les habilita a ser autónomos. Por eso es tan importante. Yo sé que probablemente en sus proyectos de grado, pues estamos hasta ahora comenzando y de eso se trata el proyecto de grado, de aprender, de cometer errores acá en este escenario educativo. Seguramente que dejaron las tolerancias, y la mayoría lo dejó así, como las tolerancias negativas, o sea, un atraso, ¿cierto? Puedo gestionar un atraso hasta el 5%, puedo gestionar un sobrecosto hasta el 5%, pero no se pensó en qué pasa si hay ahorros, ¿sí? Que quién toma y quién tiene la autonomía para hacer ahorros. Mi recomendación es que siempre manejen como la condición más o menos, o sea, tengo unas tolerancias entre más o menos el 5%, eso quiere decir hacia arriba y hacia abajo del indicador, cómo se determine, para que ustedes puedan ser autónomos, porque a veces esto complica, si no hay una autonomía, pues esas decisiones generalmente tienen que esperar a un comité, el comité no tiene ahorita tiempo, entonces eso va impactando también, digamos que las fechas de finalización, puede incluso en algún momento parar el proyecto, porque, yo tengo el ahorro, tengo un atraso, pero quiero hacer un crashing, pero no estoy autónomo de tomar la decisión, entonces me toca ir a dónde tengo que ir, eso también debería estar documentado, a dónde tengo que ir, a un proceso de control de cambios o tengo que ir a una junta directiva donde yo exponga qué voy a hacer con los ahorros para que determinen si puedo o no puedo hacerlo. Entonces la recomendación acá, y por experiencia les digo, las tolerancias determinenlas tanto hacia arriba como hacia abajo para que ustedes puedan tener mayor
flexibilidad y que el proyecto pueda, digamos, fluir un poco más rápido en términos de que ustedes toman la responsabilidad de las decisiones hasta cierto límite, ¿vale? Ok, listo, profe, muchísimas gracias. A ver, te pongo la otra. Bueno, Susana Bermúdez del grupo 2 nos pregunta, ¿existe alguna forma de ajustar el indicador CPI y SPI si empiezo a notar una desviación sin control de cambios? ¿Cuál nos recomiendas? ¿Cómo puedo detectar la causa raíz de un ahorro fuera de los rangos permitidos en el proyecto? Bueno, esta pregunta está un poco relacionada a lo que veníamos explicando, ¿sí? Ujú. Susana nos habla de, bueno, empieza a notar una desviación sin control de cambios. Claro, si hablamos de que es una desviación sin control de cambios, pues quiere decir que esa desviación está dentro de los límites de las tolerancias establecidas. Entonces, si esa desviación está dentro de los límites de tolerancia establecidas, pues se supone que yo no hago nada porque para eso están las tolerancias establecidas, ¿sí? Ahora, yo puedo ser proactivo y a mí me pasa a veces como, por ejemplo, oiga, mi límite, y de hecho los invito a repasar un poco el tema de calidad. Hay un gráfico, una herramienta que se llama el diagrama de control, donde se especifican unos límites que están dados por el sponsor. Me explico. En términos de tolerancia, el sponsor me puede decir que mis tolerancias son 5% hacia arriba y hacia abajo. Vamos a suponerlo de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Yo no voy a esperar a que las tolerancias se cumplan, sino que yo puedo tener unas tolerancias internas, digamos, dentro de los límites establecidos por el sponsor que me disparen como unos indicadores. ¿Para qué? Para ser proactivos y no reactivos, porque es que si yo espero a que sea el 5% y se cumpla el 5% para poder tomar acciones, pues de pronto ya son muy tardías. Entonces, generalmente lo que uno hace es que establece unos límites de tolerancia que son los dados por el sponsor y acordados, que en este caso ni en el ejemplo serían el 5%, pero establezco unos internos para el proyecto que podrían ser el 3 o el 2. En este caso, en el ejemplo podría ser el 3, de manera que si yo supero las definiciones establecidas sobre el 3, empiece a hacer acciones para que no llegue al 5. Es como ser preventivos, ¿cierto? Eso lo pueden realizar a través de un diagrama de control. Voy a mostrárselos acá, no sé si lo conocen, este diagrama me parece muy interesante, se ve en calidad para que ustedes puedan controlar esos, así se llaman, límites de control. En un segundo lo buscamos por acá. En calidad, esa es una herramienta de calidad, que es muy chévere para controlar específicamente esos límites de la tolerancia establecidos. Ahí esto como que no nos está funcionando mucho. Déjenme ver, yo cuadro por aquí rápidamente a ver si lo podemos encontrar. Muy rápidamente, no sé si alguno de los que están aquí lo conoce. Es un gráfico muy chévere para poder controlar cómo se está manejando el CPI y el SPI en esos límites de tolerancia. Déjenme ver dónde estamos acá. Bueno, estamos lejos todavía. Cuadremos por acá, a ver. Nada, un poquito más abajo. Este se lo recomiendo mucho. De hecho, lo pueden utilizar para sus tableros de control cuando las personas que van a analizar el tablero de control entienden lo que es un CPI y un SPI y cómo eso se mueve en los diferentes límites de tolerancia como tal. Entonces existen estas herramientas de control de calidad, perdón, se las recomiendo mucho. Hay uno que se llama, déjenme ver por acá, el diagrama de control. Y se los voy a explicar cómo funciona un poquito para darles una idea y aprovechar. Creo que es acá. Hay dos formas de hacerlo, yo lo sugiero. Hay uno que se llama X barra que se trabaja con el promedio y otro que es R que se trabaja con las diferencias. ¿Sí? Entonces, les explico un poquito cómo lo podían manejar. Utilizan un diagrama como el que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que CPI y SPI, lo ideal es que sea 1, ¿cierto? O sea, que no haya desviaciones. Entonces, basados en eso, yo puedo ir a armar este diagrama de control de barras X, en donde realmente no voy a utilizar ni siquiera la media, sino que voy a utilizar el límite permitido o ideal del CPI y el SPI, que en este caso, esto que representa aquí la media, en realidad no sería la media, sino sería 1, que es lo ideal en el resultado del indicador de CPI y SPI. Aquí tengo los límites de la tolerancia del cliente, ¿los ven? Entonces, estos son los que el cliente me da. Entonces, son, por ejemplo, el 5%, ¿cierto? Fíjense que tengo hacia arriba y hacia abajo. Entonces, tengo aquí algo sería como el 1,05 y aquí sería como el 0,95, ¿sí? Suponiendo que CPI y SPI van a tener los mismos límites de tolerancia. La idea de este diagrama de control es que yo monitoreé, en este caso el CPI y SPI,
para que no supere los límites de tolerancia establecidos por el sponsor o por el cliente. Entonces, ¿qué sugiere este diagrama? Que usted no espere a que logre esto, a que supere estos límites de tolerancia establecida, sino que tengan unos límites de control dentro de los límites de tolerancia establecidos por el sponsor para ser un poquito proactivos. Entonces, aquí se forman estos límites de tolerancia de control, que está el inferior y el superior. Esto lo define el gerente de proyecto. Yo puedo decir, bueno, si los límites de tolerancia son el 5%, entonces, insisto, esto sería aquí el 1,05 y esto sería el 0,95. Yo establezco dentro de estos rangos unos límites de tolerancia propios del proyecto para tener tiempo de reaccionar antes de salirme de los límites de tolerancia al sponsor. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que mis límites de tolerancia de control dentro del proyecto van a ser menos del 5%. Entonces, podría ser el 3. Eso quiere decir que esto sería aquí el 0,97, porque recuerden que este es el 1, y este sería el 1,03. Y empiezo a diagramar cada vez que vaya midiendo el CPI y el SPI, pues aquí tendría dos gráficas, ¿no? Supongamos que solamente estamos midiendo el CPI, en dónde va quedando corte a corte el CPI. El corte a corte pues lo define el momento en que usted esté midiendo el CPI, ¿cierto? Entonces supongamos que aquí el CPI es este, entonces fíjense que está en este punto dentro de los límites de tolerancia establecidos por el sponsor, pero además dentro de los límites de tolerancia de control establecidos por el proyecto, ¿sí? Hagamos de cuenta que esto es como 0,98 y así sucesivamente lo voy monitoreando. Entonces, fíjense en este punto acá. Este punto acá lo que me está diciendo es que se salió de los límites de tolerancia del control del proyecto, pero no se ha salido de los límites de tolerancia establecidos por el sponsor. Entonces, aquí me genera una alarma que me dice, oiga, haga algo antes de que el indicador se salga de los límites de tolerancia del sponsor, que en este caso eran 1,05. ¿Sí? Entonces, esto me permite a mí hacer un control proactivo de lo que está pasando con el indicador CPI y SPI, y esto se puede extrapolar a los indicadores de calidad también, ¿de acuerdo? Entonces, esto me ayuda mucho a controlar cuándo disparo acciones. ¿Cuál es la idea? Que yo sea proactivo y que no espere a salirme los límites de tolerancia establecidos por el sponsor para establecer acciones. Entonces, en conclusión, si mi indicador de CPI y SPI está dentro de los límites de control de la gerencia, pues no haría nada, pero si se salen dentro de los límites de control de la gerencia, sin salirse de los límites de control del sponsor, pues yo puedo empezar a hacer acciones proactivas. Si ya se sale, o sea, si ya superó estos límites establecidos por el sponsor, ahí sí o sí tengo que hacer acciones que probablemente me lleven a controles de cambio, ¿sí? Mientras que si están dentro de los límites establecidos por el sponsor, no voy a necesitar un control de cambios. Entonces, pueden utilizar ese tipo digamos, de herramientas que les permitan ir controlando esas desviaciones como tal, ¿sí? Entonces, esa, digamos, respondiendo a la pregunta de Susana, es una forma en que empiezan a notar una desviación controlando específicamente cómo se va comportando el indicador CPI o SPI de acuerdo a los límites de tolerancia establecidos por el sponsor y a los límites de tolerancia establecidos por la gerencia para ser un poco proactivos. Entonces, lo que yo les recomiendo es que lo vayan midiendo, por ejemplo, con un diagrama como este, ¿sí? Un diagrama de control, ¿listo? ¿Cómo puede detectar la causa raíz de un ahorro fuera de los rangos permitidos del proyecto? Claro. Entonces, esto se complementa con otra herramienta de calidad. Entonces, por ejemplo, tú me hablas aquí, Susana, de fuera de los límites de rango permitidos por el proyecto. Eso quiere decir que este punto salió de acá o salió por debajo de acá. ¿Cómo determino qué es lo que le está causando esa desviación? Pueden utilizar un diagrama de causa raíz o de causa-efecto o espina de pescado, que seguramente lo han escuchado en otros escenarios, o fishbone en inglés, ¿cierto? En donde tienen específicamente, en este caso no sería la falla de efecto, el efecto en realidad sería, empecemos a investigar por qué el CPI se salió de sus rangos, ¿cierto? Entonces podemos establecer causas específicas, empezar a preguntarnos, podemos categorizar causas, las causas que nos dan este diagrama como tal es, por ejemplo, temas asociados a maquinaria, mediciones, a personas, a materiales, a procesos, ¿cierto? A leyes, ¿cierto? Esas son las categorías y podemos empezar a mirar a través de esas categorías qué fue lo que causó específicamente esas desviaciones, bien sea hacia arriba o hacia abajo. Otra forma de hacerlo, que es una técnica de calidad que no está aquí, que está asociada con el diagrama que acabo de explicar, es los 5 porqués. Devuélvanse 5 veces preguntándose por qué. O sea, ¿por qué el indicador CPI está por encima de 1,05? Ah, porque hicimos un ahorro. Ah, bueno, ¿y por qué hicimos un ahorro? Ah, porque es que resulta que
nosotros teníamos planeado comprar una herramienta o un material o un equipo el día 5 de mayo y resulta que esa planeación o esa compra más bien estaba estimada en dólares porque se puede comprar ese equipo solamente en dólares y estimamos de acuerdo a la tasa establecida en el momento de la planeación más una desviación. Ah, ok. ¿Y por qué tuvieron la desviación? Ah, porque es que el mercado está muy volátil y con estas condiciones económicas que tenemos hoy en día y sociales, el dólar se ha disparado. ¿Y por qué se disparó? Ah, porque es que tenemos unas condiciones sociales específicas referidas a y así. Se pueden devolver 5 veces, en esos 5 porqués pueden encontrar en el primer porqué la causa o hasta el quinto porqué la causa de por qué se están generando esas desviaciones. Encontrando la causa pueden encontrar planes de acción que permitan hacer que las desviaciones positivas o negativas se solucionen con algunas acciones específicas por parte del proyecto. Entonces, creo que la pregunta, Susana, y para todos, está focalizada en un poco que empecemos a utilizar las herramientas de calidad propuestas por el PMBOK, pero hay un montón, también quiero decirles, que no están propuestas por el PMBOK y que uno las va conociendo a través de los expertos del producto que te pueden ir diciendo qué tipos de herramientas adicionales de calidad pueden ustedes utilizar para este tipo de escenarios como tal. No sé si Susana está hoy en nuestra café tutorial. No, profe, ella no se Tampoco encuentra está. hoy en el café, Bueno, pero creo que sí respondió la duda. Digamos que, pues, yo complemento un poco esta dale, pregunta. Quería dale. hacerte una consulta. Puntualmente es que en nuestro caso, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que nuestros costos están por debajo de los límites establecidos, Ujú. ¿cierto? Entonces ahí el tema es, ¿debo hacer una solicitud de cambios? O si esa solicitud de cambios no me la aprueban, continúo con mi plan como lo tengo, aun cuando el CPI está por fuera de esos indicadores que yo tenía Indicador. proyectados en mi plan de costos. Claro, excelente pregunta. Entonces, fíjate que tú me estás diciendo, oiga, está por fuera de los límites de tolerancia, en este caso negativos establecidos Ujú, para el proyecto. Supongamos que ustedes tienen un límite de tolerancia del 0,5. Quiere decir que esta rayita que tengo acá sería el 0,95 y esta sería el 1,5. Por arriba 1,5, por debajo 0,95. Quiere ujú, decir que estos punticos en algún momento están por acá, por fuera. exacto. O sea, estoy teniendo una desviación más del 5% en el ejemplo que estoy dando. ¿Qué hago? Pues por regla básica, lo que esté fuera de los límites de tolerancia establecidos por el sponsor debería entrar a un control de cambios. ¿De acuerdo? Ujú, Si estamos hablando de tiempo y si estamos hablando de costo. ¿De acuerdo? Si la connotación es cuando estamos hablando de tiempo. Si este fuera solamente el SPI y se salió de los límites de tolerancia, sobre todo por debajo, pues yo puedo ir a hacer una comparación con el CPI y si en el CPI estoy ahorrando, pues puedo aplicar técnicas como Crash. Si tú estás autorizado, digamos, por lo que hablábamos en la primera pregunta, sí. de tomar decisiones por encima y por debajo. O sea, si tengo ahorros y estoy atrasado y tengo la autonomía para hacerlo, puedo coger esos ahorros y aplicarlos en una acción correctiva que se llama crashing para tratar de que el indicador, en este caso SPI, dentro de su próxima medición, dentro de los límites de tolerancia. Pero tú haces una buena pregunta. Supongamos que en los dos casos, tanto CPI como SPI están negativos, ¿cierto? En ese caso, pues lo ideal sería hacer un control de cambios, pero antes de hacer un control de cambios hay que mirar otras opciones. Por ejemplo, toca ir a mirar en los riesgos. En los riesgos, digamos, ese comportamiento o la causa de ese comportamiento del CPI o el SPI está asociado a un riesgo. Ah, sí, está asociado a un riesgo. Ah, bueno, entonces voy a mi matriz de riesgos y miro si el riesgo estuvo identificado, si tenía una reserva. Vamos a suponer que en los mejores de los casos tengo una reserva. Entonces yo puedo echar mano de esa reserva sin necesidad de ir a un control de cambios para traerlo aquí al costo del proyecto y poder, digamos, sopesar las desviaciones que tengo, ¿sí? Sobre todo Ujú, en términos de costo, porque pues generalmente en términos de reserva de tiempo, pues no sí, sé, es más pero ustedes complicado. no la tienen, ¿sí? Ujú, En ese tipo de casos lo podrían hacer. Ahora, ¿qué pasa si no lo tengo como identificado como un riesgo? O sea, tengo un sobrecosto, pero nunca estuvo identificado como un riesgo. Hay varias opciones, o más bien, hay otra opción antes de ir al comité de cambios, y es, me pregunto, ¿este riesgo era un riesgo conocido o desconocido? Si era un riesgo desconocido, por ejemplo, lo que está pasando ahorita que no esperábamos
esta situación del país se complicara además del COVID. O sea, el COVID para todo el mundo ya es como el día a día, ¿no? Sí. Pero esta situación social que estamos viviendo, creo que por primera vez en nuestro país tan grave como está pasando, pues creo que ninguno de nosotros en ningún proyecto lo tenía estimado de esa manera. Vamos a suponer que nadie lo tenía estimado y que no estaban en la matriz de riesgos. Este tipo de situaciones que está pasando ahorita es lo que nosotros llamamos los riesgos desconocidos. O sea, por más de que nosotros hubiéramos imaginado, nunca nos hubiéramos imaginado lo que está pasando en este momento en el país, ¿sí? Que ha sido tan grande que ha pasado barreras, no sé si han visto las noticias, bueno, seguramente que sí. A eso es lo que llamamos un riesgo desconocido. Entonces, si el indicador de tiempo, de costo está afectado por un evento como el que está pasando ahorita, es válido que ustedes puedan alzar la mano a un sponsor y decirle, esto entra por una reserva de gestión, ¿sí? Entonces, utilicemos la reserva de gestión, hágame un traslado desde la reserva de gestión, primero autoríceme y hágame un traslado desde la reserva de gestión a el costo de mi proyecto, que es donde estoy desviando. En otras palabras, me gasté mucho más porque estamos en un paro, porque nos tocó dar vuelta por todo lado, me gasté más gasolina o por cualquier razón, por favor, desde la reserva de gestión, como que cúbrame esos sobrecostos que tuvo, porque es un riesgo desconocido. Y en el peor de los casos, que ninguno ni el otro, pues tendría que ir a un comité de cambios y exponer muy bien la situación. ¿Qué puede suceder ahí? Que te aprueben o no te aprueben. Si te aprueban, pues tienes el dinero que te hace falta, te lo van a dar, lo pones lo entras a tu línea base del costo a través de un control de cambios, que ustedes ya saben, modifican las líneas base, pero si no te aprueban, pues ahí sí es un poco complicado porque pues de dónde vas a sacar el dinero, ¿sí? Pero si no te aprueban, pues hay que mirar un poquito si es que no nos estamos sustentando de manera correcta, porque es que puede ser que la causa de esa desviación también depende de eso. Ya no sea esto tan evidente como es la situación social que estamos viviendo ahora, sino que la causa de la desviación es porque hicimos mal nuestro trabajo como gerentes de proyecto, ¿sí? Hicimos mala validación de los requisitos, hicimos un producto que no cumple con los requisitos establecidos, pura validación del alcance. Pues eso ningún sponsor te lo va a pagar, o sea, ¿sí? Ahora, también depende en qué tipo de organización estás y qué tipo de contrato. Me explico. Si tú estás en un tipo de contrato de costo fijo, pues ningún sponsor te va a pagar por la mala calidad, y qué pena que sea tan cruda, y por el mal trabajo que como gerentes de proyecto estamos haciendo, ¿sí? Pero si estás en una organización, dentro de la organización, pues sí, pues chica, hiciste mala calidad, eres un mal gerente de proyecto, si al caso tu jefe te regañará y en el peor de los casos llegará memorando, pero la organización va a tener que poner la plata para poder seguir el proyecto, ¿sí? Si el proyecto es estratégico, porque en esta situación en la que estamos, les quiero contar, hay muchos proyectos que por bien o mal gerencia del proyecto han tenido que cancelarse por la misma situación del país, ¿sí? Entonces, como que depende también mucho de esas condiciones, me explico. Ahora, si la causa raíz es porque realmente el sponsor dejó de enviar la información, envió la información errónea, la envió demasiado tarde, y yo como gerente, por eso aquí es tan importante tener evidencia, o sea, eso del WhatsApp, olvídense, ¿sí? Todo tiene que ser muy formal. Y hoy en día, como estamos tan virtuales, graben las reuniones, manden correos, hagan actas, en donde yo estoy advirtiendo, señor sponsor, no me está enviando la información ni el tiempo adecuado, ni con la calidad adecuada, y eso tarde o temprano va a afectar el proyecto porque dependo de su información. Pues en ese sentido, si usted tiene las evidencias, puede defender ante un comité de proyectos, perdón, de control de cambios, qué es lo que está pasando, y si las evidencias son tan claras, pues como eso es como en un juicio. Si las evidencias son tan claras, pues a, a dar el veredicto a favor del proyecto. Pero si ustedes simplemente hablan y no hay evidencias, pues ahí también se pueden entrar en rollos. Volvemos a lo mismo, ¿en qué tipo de proyecto estamos? Si es tercerizado, tengo un proveedor que me está gerenciando, pues ese es el que lleva, porque pues se supone que en la buena gerencia usted tiene toda la trazabilidad, y pues bien o mal, en los peores de los casos que me ha tocado a mí, porque me ha tocado, no, yo puedo perder, o sea, me tocó a mí asumir todo el sobrecosto porque no tengo evidencias de lo que está pasando, eso es error de gerencia, o puedo llegar a un acuerdo en donde sí tengo evidencias y voy como 50-50, 80-20, eso depende del habilidad de negociación del gerente de proyecto, de decir, mire, yo le tengo las evidencias de que ustedes no mandaron la información, pero también nosotros nos equivocamos, entonces como que hagamos en este dinero que necesitamos o en este tiempo que necesitamos un 80-20, usted pone el 80, yo pongo el 20 o al revés,
50-50, hay que negociar, pura en el tema de negociación, o en el peor de los casos, si tengo, o más bien, en el peor de los casos, desde parte de la gerencia, tengo todas las evidencias y pues no hay nada que hacer. El sponsor está claramente evidenciado que él es el que tiene que asumir el costo. Entonces, aquí también en ese tipo de preguntas hay que mirar los escenarios, las evidencias y toda la gerencia que ustedes han hecho sobre el proyecto. Por eso yo siempre les recomiendo que, si es posible, graben las reuniones en un tema virtual, que hagan las actas correspondientes o que manden. Yo lo que hago, porque a veces yo sé que las actas es un complique porque hoy en día duramos 12 horas del día sentados en reuniones, por lo menos al terminar la reunión, mándense un correíto con las conclusiones principales de lo que pasó en la reunión, ¿sí? Eso es muy importante. Advierta, ustedes deben saber, oiga, es que esta información, por eso hablamos de la ruta crítica y esto es asociado con la ruta crítica. Si yo tengo una información que es clave para el proyecto y que depende del sponsor, eso sí o sí, pues tiene que estar en la ruta crítica. Y yo tengo que estar advirtiendo al sponsor desde el principio. Ojo, porque si usted no cumple con esta información, con la calidad establecida y en el tiempo establecido, pues vamos a tener impactos en el proyecto. Y esto depende de usted. O sea, yo no tengo en realidad autonomía sobre esto, sino que usted me dé. Ahora, ¿cuál es la calidad establecida? Entonces nos devolvemos a los requisitos. Fíjense que aquí ya estoy hablando de calidad, requisitos y ruta crítica, cronograma. Me devuelvo a los requisitos, allá dice que los requerimientos, que la información tiene que ser de calidad en los requisitos. Pues eso no te está diciendo nada. Hay que decir que la información tiene que ser de tal año a tal año, que debe tener tal cosa, que debe sumar tal, que debe hacer match con tal cosa. O sea, tienen que ser muy específicos los requerimientos asociados a esa información que nos van a entregar, que debe estar entregada en Excel, que debe estar validada, que no solamente es enviarla, sino sentarnos y validarla conjuntamente el proyecto con el gerente de proyecto o los usuarios con el gerente de proyecto. Todos esos son requisitos, entonces ya me devolví alcance. Entonces ven cómo todo va muy relacionado. ¿Sí? Muy relacionado, ¿sí? Y esa es la habilidad que nosotros como docentes queremos que ustedes empiecen a desarrollar en la gerencia de proyectos ya en su vida real como tal. Entonces, no sé, Angie, si con esto Sí, profe. contesto tu pregunta. Sí, sí, profe. Muchísimas gracias. Quedó muy claro. Vale. Un anónimo. Bueno, bueno, ya esta es nuestra última pregunta. Ahí por el chat enviaron el formulario, la encuesta de satisfacción como tal, para que, pues, por favor, en serio nos ayuden con el diligenciamiento de esta. Y bueno, entonces ya como tal, la última pregunta, pues, es de una persona anónima. Dice, ¿cómo nos recomiendas, según tu experiencia, que debemos hacerle seguimiento a los interesados, adquisiciones y comunicaciones del proyecto? ¿Existe algún formato para esto? Vale. A la persona que nos hace la pregunta, pues primero, recuerden que no hay formatos porque el PMI no te da formatos. En realidad, parte de lo que tenemos que desarrollar en las habilidades como gerentes de proyecto es ver cuál es ese registro en el que vamos a dejar todo el seguimiento de lo que sea que vamos a hacer seguimiento. Quiero decirles que tampoco esto es una fórmula de cocina porque uno a veces va y puede googlear, como yo digo. Hay incluso un sitio que es experto en formatos que se llama Dharma Consulting. Y uno sí puede tomar como base esos formatos, pero realmente los formatos, en mi caso, no siempre se adaptan al proyecto. Es decir, yo puedo bajar el formato como una iniciativa, pero generalmente tengo que adaptarlo. Y eso está bien, eso no tiene ninguna, digamos, dificultad, siempre y cuando pues ya saben los derechos de autor. Pero realmente no existe un formato que yo les pueda decir, este es el formato que funciona porque eso depende mucho del proyecto. Entonces, hacerle seguimiento a los interesados, me devuelvo yo siempre, la parte de seguimiento se devuelve a la parte de planeación. ¿Qué he detectado yo en los interesados de ahora que ustedes acaban de venir de una sustentación? ¿Qué se quedaron específicamente en que el seguimiento de los interesados para ustedes es que este es un interesado clave y hay que mantenerlo involucrado activamente, ¿cierto? Pero no definen exactamente cómo lo van a mantener involucrado o participando activamente. Y ahí, ya desde ahí, si eso no está definido con exactitud, pues difícilmente le pueden hacer seguimiento a los interesados. Entonces, un ejemplo es, yo tengo mis interesados clave, ¿cierto? O sea, generalmente los interesados clave son los que toman decisiones. El sponsor, los líderes funcionales, los líderes que me ayudan a ejecutar el producto, los que conocen del producto, esos son los interesados claves, los que toman decisiones y tienen poder dentro de la organización. Entonces, yo no puedo decir que la estrategia es gestionarlos activamente porque eso no me dice nada. Asociado con las características de la organización hay que determinar cómo sería esa gestión activa.
Por ejemplo, oiga, perdón, una gestión activa puede ser que yo lo involucre en la toma de decisiones de algunos aspectos claves dentro del proyecto, por ejemplo. Que yo lo invite, porque eso depende de la cultura organizacional, que lo invite a un desayuno de trabajo cada 15 días donde hagamos una exposición de cómo va el proyecto, que lo invite a tomar decisiones claves sobre las partes técnicas del producto, porque yo me encuentro a veces con sponsors que son muy técnicos y quieren estar involucrados en la parte técnica de las decisiones técnicas del producto. Entonces, venga, yo le invito a que sea parte de las decisiones técnicas del producto, ¿sí? Entonces, ahí creo que muy respetuosamente estamos fallando en esa gestión de interesados en sus trabajos de grado. Hay que hacer, por eso se llama un análisis de interesados, es saber cómo realmente, dependiendo de la organización donde yo estoy, puedo hacerle ese tipo de seguimiento de acuerdo al modelo que utilicen, ya sea un modelo de prominencia o un modelo de matriz poder-interés. Por ejemplo, yo si voy a una organización de tipo gobierno, gubernamental, pues yo no puedo decirle que lo invito a un desayuno de trabajo porque eso está completamente prohibido dentro de ese tipo de instituciones, ¿sí? Eso se presta para muchas cosas, ¿cierto? Pero si yo voy a una empresa del sector privado, eso es normal, ¿sí? Venga, hacemos un desayuno de trabajo y en el desayuno de trabajo yo lo invito allí al hotel y eso corre por cuenta del proyecto donde van sus líderes y van mis líderes y cada mes nos reunimos para hacer un seguimiento del proyecto como tal y eso es normal. Entonces, aquí también hay que mirar muy bien en qué tipo de organización estamos trabajando, ¿sí? Entonces, si yo voy a un tipo de institución gubernamental, les sugiero que hagan ese tipo de cosas. Si la persona interesada que quiero tener y mantener activamente conoce mucho el producto, pues venga, lo involucro en el producto, lo involucro en la definición de requerimientos, en las validaciones de pruebas, incluso hasta yo he llegado a nombrar los líderes funcionales del tema del producto como tal por sus características y eso funciona, ¿sí? Puede ser que encuentren un interesado que sí es clave, pero no le interesa ni estar haciendo pruebas ni nada, hay que buscar su interés. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues charlando con él, cuáles son sus expectativas, usted qué espera. Incluso hay interesados que a mí me han dicho, es que yo espero que con este proyecto me suban de cargo o me cambien el salario. Y resulta que el alcance del proyecto no va para eso, pues toca de una vez aterrizarlo y decirle, no, mire, el proyecto no incluye eso, yo voy hasta acá. Ya eso es otra cosa diferente que usted tendría que hablar con el sponsor, pero el proyecto no determina ni carga salarial, ni modificaciones salariales, ni carga de trabajo, si el alcance del proyecto no es eso, y de eso se trata desde el principio de aterrizar las expectativas de los interesados. Entonces creo que para esta parte de los interesados es muy importante que ustedes se adentren un poquito más en la piel de los interesados. No les puedo dar una fórmula porque, insisto, esto depende de la cultura organizacional, del tipo de interesado. Recuerden que hay cultura tipo de organización y hay cultura tipo individuo. O sea, puede ser que la organización sea una organización de puertas abiertas, pero el interesado específico con el que estoy trabajando, no, él es de puertas cerradas, él tiene su oficina de puertas cerradas. Tengo que lidiar con eso, ¿sí? Entonces, ojo, porque por eso se identifica cada interesado y se supone que yo me estoy metiendo en conocer cuáles son realmente sus expectativas y cómo lo puedo gestionar. Ahí sí he visto que nos hemos quedado a muy alto nivel en lo que yo pude ver de las sustentaciones de la semana pasada, que no hay muchos planes a nivel específico. Entonces, si yo no tengo el plan a nivel específico, difícilmente le puedo hacer seguimiento. Porque si yo digo, oiga, con este interesado, por ejemplo, lo voy a volver un líder funcional o un líder de pruebas, pues yo le puedo hacer seguimiento fácilmente porque sé lo que está haciendo. Pero si yo digo que lo voy a gestionar activamente, pues ¿cómo le hago seguimiento a eso? Difícilmente, ¿sí? Ahora, hay algo que les quiero complementar, también está en el libro de Pablo León en la parte de interesados, que es una tablita que él utiliza donde dice dónde está el interesado y dónde quiero que esté, porque eso es diferente. O sea, puede ser que mi interesado esté hoy en la parte donde dice gestionar activamente, pero conociendo al interesado yo preferiría más bien que esté por allá en donde mantenerlo comunicado o al revés. Entonces, espérenme, yo voy un poquito al final. Hay una tablita aquí que a mí me gusta mucho y es ¿dónde está ahora y dónde es el punto donde deseo que esté? Entonces ahí encuentro como la diferencia en dónde está ahora y dónde quiero que esté para determinar específicamente las actividades que quiero hacer con él. Pero esas actividades dependen del tipo de organización, como les digo, ¿sí? Miren, yo no les conté, pero yo estuve viviendo un tiempo en Canadá, por eso al final de mi hoja de vida dice que tengo experiencia en equipos multiculturales.
En Canadá hay una diversidad importante de personas que vienen de diferentes países. Y ahí aprendí que a todos no les gusta lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, la cultura canadiense, si tú llegas a hacer una reunión sin haber hecho algo que se llama un small talking, que es hablar de cualquier cosa diferente a lo que hace parte de la reunión, nadie te pone cuidado. O si, por ejemplo, tú no invitas el café o las donas, entonces nadie te pone cuidado, ¿sí? Eso es pura cultura, eso es lo que hay que investigar un poquito. Así funciona aquí, hay que mirar dentro de las organizaciones cuál es la cultura específica de la organización, ¿sí? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Cierto? A algunos les gusta que uno haga reuniones fuera de la oficina, otros no, tienen que ser dentro de la oficina porque la cultura determina que tiene que ser dentro de la oficina. Entonces, hay que empezar a hacer eso, ¿sí? Y eso lo hace uno pues conociendo específicamente a las personas, realmente estando en el ambiente en que están las personas. Entonces, aquí hay una tablita en la parte de interesados. Vamos a subir un poquito acá. ¿Dónde estamos? Comunicaciones, uy, nos subimos mucho. Que las quiero mostrar porque es que es interesante porque él dice, ¿dónde está en este momento el interesado? Uy, me subí mucho, espérenme un segundo, nos bajamos por acá. Creo que ya ahora me bajé mucho. Por acá. Este libro es muy interesante, tiene unas ideas importantísimas. Entonces dice, en este momento, ¿dónde está el interesado y dónde quiere que esté? Y uno va evaluando, eso le hace un poquito más fácil, en vez de bajar subir. Poder ir validando corte a corte si realmente estoy llevando al interesado donde quiero que esté. A ver si lo encontramos aquí rápidamente. Y esa es una forma muy, muy fácil. Ahí creo que también nos toca ahondar un poquito en nuestros próximos proyectos, porque como te digo, en el proyecto de trabajo de grado nos quedamos muy corticos, ¿sí? Piensen hoy en día en sus organizaciones, ¿cuál es la cultura? ¿Sí? Hoy en día es un poquito más difícil porque todos estamos muy virtuales, ¿no? Pero piensen un poquito en sus organizaciones cuando estábamos en tema presencial, ¿qué les gustaba? ¿Sí? Hay gente, por ejemplo, que tiene como cultura el viernes cuando íbamos, no sé cuáles les tocaba, el casual day. El casual day es que uno se podía ir en jean, en tenis, los viernes, ¿sí? Eso es un tipo de cultura, digamos, dada el tipo de compañía. Eso se da mucho en organizaciones de cualquier tipo, diferentes a, por ejemplo, una organización de tipo financiero. Tú no vas a un banco un día viernes y encuentras a los que son propios del banco vestidos de jeans y tenis. Ni siquiera hoy en día, hoy que estuve en el banco, que yo me fui en jeans y tenis, pues yo encontré a todos muy formalitos en el banco, ¿sí? Entonces, eso hace parte de la organización como tal, ¿sí? Entonces, hay que mirar en eso. Fíjense que aquí está, miren, esto es como, esta tablita me gusta mucho porque dice, miren, matriz de interesados, compromisos y estrategia. Les dice, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál es el estado actual? Es donde está la X. El estado actual es que él se resiste, ¿cierto? ¿Cuál es el estado deseado? En la columna, en la parte donde se marca como desea. Queremos que apoye, o sea, queremos pasarlo de que se resista a que apoye, ¿cierto? ¿Y cuál es la estrategia? Mantener satisfecho. ¿Qué faltaría agregar aquí? ¿Cómo lo mantengo satisfecho? ¿Sí? Hablándole, es que miren, puede ser, yo aprendí, como les dijo en Canadá, puede ser hablándole del perro porque ellos son muy amantes de los perros. Con eso usted lo mantiene satisfecho. O puede ser hablándole específicamente de su producto y cómo los beneficios de ese producto, cómo ese producto va a beneficiarlo. Y con eso usted lo mantiene satisfecho. ¿Sí? O puede ser porque tienen que mandar un informe súper mega complicado que hay que construir con él y con eso lo mantienen satisfecho. Pero creo que lo que estamos fallando aquí es establecer específicamente cuál es el plan de acción. Sí, la estrategia es mantener satisfecho, pero cuáles son las acciones específicas. ¿Ve? Entonces, este me gusta mucho, complementando acá un poquito las acciones específicas, es dónde está ahora y a dónde quiero que esté. Eso es lo que llamamos un análisis de brechas, que hace falta de pasarlo de se resista a apoya. ¿Sí? Y esto no es una categoría de que yo cojo a 3 ejecutivos y a todos les aplico lo mismo. A veces toca interesado, definir la estrategia. Habrán estrategias que sí me permitan como que sean transversales a 2 a 3, pero eso depende mucho de la organización. ¿Listo? Eso en cuanto a interesados. En cuanto a adquisición, lo que yo les sugiero, me devuelvo a la planificación porque es que es clave cómo planifican para poder hacer seguimiento. Generalmente uno tiene una matriz de adquisiciones. Y aquí también quiero decir lo siguiente. Las adquisiciones no solamente es adquirir, es decir, comprar. Las adquisiciones pueden estar temas de arrendamiento, leasing,
préstamo de recursos dentro de la misma organización, ¿cierto? Es más, puede ser que no se adquiera, que puede ser que el sponsor me diga, Fresco, este equipo yo se lo voy a dar o estas personas yo se las voy a dar. Para el proyecto en realidad eso es una adquisición a cero valor porque el sponsor me está diciendo se la voy a dar, pero mi obligación como gerente es que yo controle que efectivamente me la den en el momento en que en que la necesita el proyecto y con las características. Entonces aquí lo que hay que armar es una matriz de adquisiciones en donde digan qué es lo que van a adquirir con sus características, cómo lo van a adquirir, quién lo va a suministrar, cuándo lo tienen que suministrar, qué tipo de contrato es, si es un contrato de costo fijo, si es costo variable o si es un leasing o simplemente es algo que el sponsor me va a dar. ¿De qué fecha a qué fecha lo necesito? ¿Cierto? Es importante tenerlo para poder controlar. Si es contratado, qué tipo de contrato, cómo son los pagos, todo eso tiene que estar especificado. Generalmente yo les recomiendo una matriz que hace parte del plan de adquisiciones. Con esa matriz yo simplemente hago seguimiento a, ¿cómo puedo hacer seguimiento? ¿Cumplió o no cumplió? O sea, ¿cumplió con los requisitos? ¿Llegó en el momento que era? ¿Se contrató como era? ¿El valor que era? ¿Cumplió con la calidad establecida? Todo eso lo puedo medir de esa manera. Lo devolví en el momento que tenía que devolverlo porque a veces es un leasing, me dio las garantías o no me dio las garantías que era, lo califico o no lo califico, porque recuerden que este tema de adquisiciones está relacionado mucho con los activos de procesos de la organización, donde nos dice que, y generalmente lo tienen todas las organizaciones, de calificar a los proveedores, ¿cierto? Entonces es un proveedor bueno, malo, regular, de acuerdo a las condiciones que me dio la organización, para también poder retroalimentar. Entonces aquí la clave es tener una matriz de adquisiciones con campos como los que les acabo de nombrar y poder hacer la trazabilidad sobre cada uno de esos campos. Y en términos de comunicación es exactamente igual. Ustedes tienen una matriz de comunicaciones que viene desde la planificación, lo que necesito hacer es trazabilidad. ¿Cómo sé si el seguimiento es efectivo? Dependiendo de cómo se construyó, en este caso, la matriz de interesado, la matriz de adquisiciones y la matriz de comunicaciones. Yo les recomiendo matrices. Obviamente está el plan, pero como salida del plan hay una matriz. Entonces, las comunicaciones, también les quiero dar un tic acá. Piensen en esto. De cada paquete de trabajo que ustedes tienen en la ET, sale algo, ¿cierto? Que va a conformar, que cuando uno lo conforma, tiene el entregable. Quiere decir que ese algo que sale tiene una comunicación, porque nosotros siempre nos estamos comunicando. Hablemos de que el entregable es diseño, pero se desglosa en diseño eléctrico, mecánico, ¿cómo es que se llama? Hidráulico, ¿cierto? De cada uno de esos es un paquete. Pues de cada uno de esos sale información, ¿cierto? Esa información de alguna manera alguien la produce, va para alguien, se comunica a través de un medio, ¿cierto? Entonces, ¿quién la produce? ¿Para quién? ¿Por qué medio? ¿Cierto? Entonces, el qué, cómo, cuándo, dónde, que es la matriz de comunicaciones. Entonces, aquí el TIC es que cuando establezcan el plan de comunicaciones, pero sobre todo la matriz de comunicaciones, cojan cada uno de los paquetes de la AWS y piensen qué comunicaciones salen de ahí. ¿Para quién? ¿Cuál es el método? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo la van a administrar? Bueno, todo lo que hace parte de la matriz de comunicaciones. Si usted tiene una matriz de comunicaciones de esa manera, pues hacer la trazabilidad es mirar que efectivamente genere esa información, que efectivamente la comunique a quien la debía comunicar, en las fechas en que la debía comunicar o en la frecuencia en que la debía comunicar. Pero hay algo más que es importante y lo menciona en la buena práctica, es qué tan efectiva está siendo esa comunicación. La efectividad tiene que ver con que, por ejemplo, yo en este momento estoy hablando y quienes realmente me están escuchando. ¿Cómo puedo mirar eso? Haciendo preguntas, haciendo un quiz, haciendo una encuesta, ¿cierto? Hablemos de un dashboard. Me maté construyendo un dashboard para la profesora Claudia. Y me pareció interesante y lo voy a poner en práctica en mi proyecto. Y lo voy a llevar a una junta directiva. Entonces, ¿cómo miro la efectividad de ese dashboard? Pues no es que solamente que todo el mundo lo entienda, sino que realmente lo estén leyendo. El dashboard es muy chévere, pero para un proyecto de mucho tiempo hay que irlo cambiando porque la gente se aburre de lo mismo. ¿Sí? Somos muy gráficos, entonces toca ir bien, cambiando algunas cosas para que la gente como que vaya interesándose en esa información. ¿Cómo valida si la comunicación es efectiva? Por ejemplo, un tema de dashboard. Pues realmente uno no va al comité a exponer el dashboard, sino a preguntar qué preguntas tienen sobre el dashboard, cómo podemos afrontar estas desviaciones. O sea, no se trata de explicar el dashboard porque el dashboard se construyó asociado a las necesidades de los interesados específicos, se supone que lo entienden, lo saben leer. Yo lo que necesito llegar a las reuniones previo a haberlo enviado es
¿qué les pareció el indicador tal? ¿Qué podemos hacer con el indicador tal? ¿Cómo vieron las desviaciones en tal lado? ¿Cómo vieron el indicador de tal lado? Sí, a empezar a generar como acciones específicas de mejora o compartir esas acciones de mejora. Entonces, ahí pueden ver la efectividad de las comunicaciones y eso pues se hace a través de lo que nosotros llamamos quizzes, pero ustedes los pueden llamar como evaluaciones, como encuestas de satisfacción, como preguntas en las reuniones específicas y ahí se dan cuenta de cómo las comunicaciones realmente son efectivas, ¿sí? Y así es como lo pueden hacer, siempre llevando pues obviamente la trazabilidad. Por eso es que yo les sugiero que tengan una matriz en Excel de interesados, una matriz de adquisiciones en Excel y una matriz de comunicaciones en Excel, porque yo sé que a veces la tienen en Word, pero eso no les permite hacer trazabilidad. Recuerden que el Excel les permite ir como haciendo más columnas e ir llevando la trazabilidad. La trazabilidad significa que yo puedo ver en cualquier momento del tiempo del proyecto en donde medí, según mis condiciones de medición, qué ha pasado con algo, con los interesados, con las adquisiciones, con el alcance, con el cronograma, con el costo, etcétera, etcétera. ¿Existe algún formato? El que les acabo de mencionar, pueden entrar a, se llama Dharma Consulting, y traer como formatos base para que ustedes lo puedan alinear a las condiciones específicas de su proyecto. Yo lo que les digo es nunca un formato, para mí, en lo que llevo, se adapta necesariamente a las necesidades del proyecto. Generalmente me toca quitar, poner y adecuar a las necesidades propias de los interesados del proyecto como tal. No sé si, bueno, es que este era anónimo, si eso contestó o alguien tiene preguntas adicionales de lo que acabo de explicar o de comentar. No sé si alguno de los que está acá presente tenga alguna duda respecto a lo que acabamos de hablar. De todas formas, creo que quedó muy claro cómo se debe hacer el seguimiento, tanto interesados, adquisiciones y comunicaciones, profe. Vale. ¿Tenemos más? Creo que esa es la última. No, esa ya era la última, profe. Ya Igual esa es la porque última pregunta. no sé si alguien Entonces, tiene... pues, muchísimas gracias a todos por la participación. Les recomendamos el tema del formulario que está ahí en el chat de la sesión. Y pues muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, profe, por este espacio. No, todo gusto. Creo que nos resolviste muchísimas dudas que teníamos. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Angie. Espero que de verdad les haya resuelto sus dudas y no haya ampliado esas dudas. Cualquier cosa, pues ya saben, me pueden escribir. Dale. Algunos me están escribiendo y yo estoy tratando digamos, de responderles frente a sus preguntas como tal. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y espero pues que tengan un feliz final de semestre y les vaya muy bien en su última sustentación. Gracias, Angie. Muchas gracias, Equipo. profe. Bueno, que estén muy bien. Una feliz noche para todos. Muchas Gracias. Gracias, Con buenas gusto. noches. Buenas noches. Gracias, profe. gracias. Con gusto. Hasta luego.